Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista aquí en Radio Fitness Revolucionario. Hoy hablo con Katia Hueso, doctora en Biología y profesora en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Y en relación con la charla de hoy, Katia ha creado varias iniciativas que aunan naturaleza, educación y salud, como la primera escuela infantil al aire libre en España. Tiene varios libros sobre la importancia de que los más pequeños se expongan a la naturaleza, jueguen al aire libre, y en su último libro, titulado Arriesgar es lo natural, explica por qué la exposición al riesgo en la infancia y en la adolescencia es fundamental para criar adultos con buena salud física y mental. Y esta es una de las grandes paradojas de la crianza moderna. Nunca habíamos protegido tanto a los niños y, sin embargo, nunca habíamos visto tantos problemas relacionados con ansiedad, fragilidad emocional o falta de autonomía. Porque al eliminar muchos de los pequeños riesgos físicos de la infancia, quizá hemos eliminado demasiadas oportunidades para que los niños aprendan a enfrentarse a la incertidumbre, al fracaso y, en definitiva, a la vida. Con Katia hablamos del concepto del niño bonsái, de la sobreprotección, la hiperpaternidad, la importancia del juego libre, el papel de la naturaleza, los riesgos que realmente te ayudan a crecer, la adolescencia, los ritos de paso y qué pueden hacer tanto las familias como las escuelas para criar niños más autónomos, competentes y seguros de sí mismos. Creo que es una charla especialmente relevante para madres, padres, educadores, pero en realidad creo que es valiosa para cualquiera que se preocupe por cómo estamos preparando a la próxima generación. Antes de pasar a la entrevista, dos mensajes rápidos de nuestros patrocinadores, Coffee Café y We Botanics. Coffee Café ofrece una amplia gama de cafés de especialidad de distintas regiones del mundo. Son cafés 100% arábica, de tueste ligero, con alta cantidad de polifenoles saludables, y si no tenéis claro por cuál empezar, podéis optar por el pack de degustación con 5 cafés distintos. O ahora para el verano os recomiendo también probar el cold brew, que es una especie de infusión fría de café que se prepara muy fácil en casa, se deja en la nevera y es ideal para los días de calor. Y por su parte, We Botanics es especialista en complementos alimenticios de calidad como un triple magnesio, una berberina de alta biodisponibilidad, un omega 3 con sello IFOS, una línea de salud femenina que incluye, por ejemplo, un suplemento para algunos síntomas de la menopausia y mucho más. Podéis ver todos sus productos en coffeecafe.com y webotanics.com respectivamente, y con el código FR10 tendréis un 10% de descuento en todas vuestras compras. Y ahora sí, damos la bienvenida a Katia Hueso. Bienvenida al podcast, Katia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcos? Encantada de estar aquí. Igualmente, encantado de charlar contigo sobre estos temas que me parece que se habla poco de ellos y son muy importantes durante toda la vida, pero sobre todo durante la infancia, ¿no? Y por eso vamos a empezar hablando de un concepto que mencionas en el libro, que es el del niño bonsái. ¿A qué se refiere esto? Sí, además el bonsái es una planta, digamos, que tiene connotaciones positivas, ¿no? Es una plantita que la cuidamos con mucho cariño, que tiene mucho valor en ciertas culturas también. Pero creo que en este caso, estoy convencida, en este caso el concepto tiene sus connotaciones negativas, en el sentido de que un niño bonsái es un niño que se le cuida mucho, se le mima mucho, se le educa con mucha exquisitez, digámoslo así, para que crezca de una determinada manera, pero crezca muy poquito. Quiere decir que un bonsái es un árbol pequeño, ¿no? Que no llega a crecer hasta su potencial, vamos a decir. Y yo diría que a los niños bonsái les pasa eso, que son niños que crecen de una manera muy dirigida y muy poquito. Porque mucha gente no sabe que los bonsáis no son versiones enanas de los árboles, son exactamente la misma variante genética, pero se mantienen pequeños porque, digamos, que el crecimiento es constantemente restringido, ¿no? Se están podando constantemente, sí. Se mantienen en macetas pequeñas y eso hace que el árbol no alcance su potencial, como comentabas, ¿no? Y algo similar ocurre muchas veces con los niños, a los que también se les poda, entre comillas. Eso sí, lo hacemos con mucho mimo, mucho cuidado, o sea, no están desatendidos, casi lo contrario, ¿no? Esto de todas maneras no recuerdo ahora el nombre de la psicóloga, pero esto es un término que no acuñé yo, quiero decir que lo saqué de esta autora que ahora mismo no recuerdo. Es de Judith Locke el término. Judith Locke, o sea, C-K-E, perdón. Y ella habla también de que, en los niños de este tipo hay un desequilibrio entre la respuesta que damos los adultos para evitar el sufrimiento, que es natural, es algo instintivo, ¿no? Que tenemos los padres, las madres para que nuestros hijos no sufran, pero también se les exige mucho, ¿no? Se les exige además algo que yo creo que es imposible exigir, es que sean felices y que sean
estupendos, ¿no? Quiero decir que podándolos, digamos, con ese cuidado y ese mimo, lo que pretendemos a lo mejor es que cumplan con unas expectativas que son las nuestras, que no son las de ellos, digamos, ¿no? Y son personas diferentes a nosotros. Entonces es un bucle sin sentido, en cierto modo, ¿no? Estamos exigiendo algo desde nosotros a alguien que es otra persona, aunque sea nuestro hijo o nuestra hija, pero es otra persona al final, ¿no? Y ese desequilibrio hace que al final ese bonsái pues acabe teniendo problemas en la edad adulta, ¿no? Y uno de esos problemas que comentas en el libro es que quizás estamos creando adultos ansiosos por protegerles o por podarles tanto o demasiado de niños, ¿no? ¿Qué relación hay aquí? Bueno, efectivamente, una de las consecuencias a largo plazo de ese estilo de crianza es que siempre estás cumpliendo lo que otros te piden, ¿no? Siempre estás a la expectativa de lo que otros demandan en el trabajo, en las relaciones, en las amistades, en sociedad en general, y hace que seas una persona muy dependiente de la retroalimentación que recibas del exterior, digamos. Entonces, te limita mucho en tus propias herramientas de gestión, de autoconocimiento, de capacidad de afrontar problemas, de tomar decisiones. Si siempre estás a expensas de lo que otros te digan, pues estás esperando instrucciones, básicamente, ¿no? Eres casi, no voy a decir un robot, pero bueno, se podría decir que estás casi automatizado a imagen y semejanza de lo que te han criado de alguna manera, ¿no? Mencionas también el libro Mala terapia, que a mí también me pareció interesante, ¿no? Y uno de los argumentos de la autora es que estamos patologizando la crianza, ¿no? Y que este estilo de paternidad o maternidad intensiva que no permite que los niños pues, maduren y al final los hace dependientes a nivel emocional, los fragiliza psicológicamente, que entiendo que está relacionado con todo esto, ¿no? Tiene mucha relación, evidentemente, porque parte de ese pack, digamos, de estar tan encima es que cada hoja que ves doblada en ese bonsái piensas que le está pasando algo malo al árbol, ¿no? Y ya estás enseguida pues, con los médicos, las terapias, los psicólogos, que yo creo que es bueno que estén, evidentemente. O sea, vivimos en una sociedad en la que por suerte tenemos acceso a terapias de todo tipo, físicas, psicológicas, de toda índole, ¿no? Pero quizá nos hemos pasado un poco de frenada, ¿no? Y nos estamos yendo a tirar del experto, y ya no digo solo terapeutas, sino también pues, entrenadores, clases de apoyo, los adultos también, ¿no? Con los coaches que están tan de moda ahora. Bueno, pues estamos a lo mejor dejando en manos de supuestos expertos, porque no siempre lo son, la mayoría sí, pero hay también gente que no lo es. Y dejamos nuestras decisiones casi del día a día, incluso la de comprar la ropa, se la dejamos a un experto, ¿no? Estos asesores de imagen y tal. Y personal shoppers también. Eso sí. Y bueno, pues yo creo que lo que estamos haciendo al final es limitar nuestra capacidad de decisión. Nos estamos autocercenando, ¿no? De alguna manera. No somos capaces de decidir qué hacer si no va refrendado por la voz de un profesional, se supone. Y todo esto puede hacer que los niños, que los adolescentes, pues interpreten muchas experiencias normales, ¿no? Estrés, frustración, conflicto, tristeza, como señales de un problema psicológico que requiere, como dices, intervención profesional, en lugar de considerarlo parte natural del desarrollo, ¿no? Sí. Y esa tendencia de algunos padres a intervenir constantemente para evitar que sus hijos experimenten estas experiencias, ¿no? Estas decepciones, conflictos, etcétera, pues puede dificultar que adquieran las habilidades necesarias para afrontar la vida adulta. Exacto, sí. Decía un amigo mío que si no hay luz tampoco hay sombras, pero para que haya luz tiene que haber sombras, ¿no? Y eso pues lo vemos simplemente con caminar por la calle, ¿no? Vemos nuestra propia sombra cuando caminamos al sol, ¿no? Y esta analogía me gusta porque la vida es así, la vida tiene luces y sombras, tiene momentos alegres, momentos bonitos, pero también tiene momentos que hace que apreciemos esos momentos bonitos, ¿no? Son, pues eso, frustraciones, tristezas. Y esto va a suceder, lo queramos o no. Se nos va a morir una mascota, vamos a tener dificultades a la hora de iniciar una nueva afición, un nuevo deporte, no lo vamos a saber hacer de primeras, y esa baja tolerancia a la frustración hace que finalmente tengamos unas limitaciones físicas, mentales, incluso espirituales muy grandes, ¿no? Y por tanto pienso que el tratar de evitar esas emociones supuestamente negativas, yo no las veo tan negativas, yo veo que son emociones reales de la vida y que, bueno, pues te pueden generar estados poco apetecibles, pero son emociones también que pueden tener su gracia en un momento dado, ¿no? Un momento de tristeza, pues
bueno, lo puedes incluso llegar a disfrutar, ¿no? Esa sensación de acordarte de alguien que ya no está, bueno, ¿por qué no? Porque va a ser necesariamente desagradable, ¿no? Yo diría que en general sí son desagradables, ¿vale? Pero eso no quiere decir que sean malas o que deban evitarse, ¿no? Es como decir, entrenar para mucha gente es desagradable, supone un esfuerzo físico, ¿no? Quizás no te apetece, pero después te ayuda a mejorar. Pues esas emociones, aunque se pueden reinterpretar como dices, son en general desagradables, hay que reconocerlo, pero atravesarlas te enseña muchas cosas, ¿no? Y si los adultos te protegen de todo eso, probablemente no madures después bien. Exactamente. Claro, es que la incomodidad que puede tener un niño a la hora de sentir tristeza porque se le rompió un juguete, pues es el entrenamiento que va a tener después cuando pierda a un ser querido, por ejemplo. Claro. O la incomodidad que puede tener a la hora de ejercitarse, de subir a un árbol, por ejemplo, pues va a hacer que luego sea capaz de tener una cierta constancia a la hora de entrenar, a la hora de practicar un deporte y, por tanto, beneficiarse, ¿no? a largo plazo por tener mejor salud. Efectivamente, yo creo que la incomodidad y lo desagradable que pueden tener estas emociones son entrenamientos para la vida real, para la vida que nos va a tocar vivir. Sí. Dices en tu nuevo libro que la hiperpaternidad genera hijos hipermiedosos. ¿Crees que los niños de ahora van a crecer con más miedos por esta sobreprotección? Bueno, yo a veces pienso que ni siquiera son conscientes ellos mismos de que sus padres son tan miedosos, ¿no? Porque bueno, es su nueva normalidad, vamos a decir. Yo creo que incluso de nuestra generación, si comparamos, mis padres, mis abuelos harían cosas bastante más arriesgadas de las que hacía yo y ahora mis hijas pues hacen cosas menos arriesgadas, ¿no? O sea, poco a poco la normalidad se va cambiando de sitio, ¿no? Y por tanto no sé muy bien hasta qué punto somos, cuando estamos en esa etapa de la infancia, conscientes de que somos miedosos. Seguramente lo seamos, pero una cosa es serlo y otra cosa es ser consciente de serlo, ¿no? Y yo creo que con respecto a generaciones anteriores no cabe duda de que los niños a lo mejor arriesgan menos, eso está claro. Y la cuestión es hasta qué punto lo echan de menos. Eso es lo que no sé. Bueno, es difícil echar de menos algo que nunca has conocido, ¿no? Y a ver, hay riesgos que no aportan nada, ¿no? Como conducir sin cinturón, que antes se hacía, era normal, y hoy nadie lo hace, por suerte, ¿no? Porque no te enseña nada, no aporta nada. O los jóvenes de hoy se ha visto que consumen menos drogas, que tienen menos conductas sexuales peligrosas, vamos a decir, que consumen menos alcohol. Y estos riesgos, pues también mejor evitarlos, ¿no? Aunque bueno, hay expertos que plantean que, por ejemplo, el alcohol puede facilitar las relaciones sociales, ¿no? Y que al reducir tanto su consumo, pues quizás los jóvenes han perdido parte de este componente social o que lo han reemplazado por actividades solitarias como las redes sociales, ¿no? Bueno, es un debate interesante y aquí puede haber argumento en ambos sentidos, pero bueno, claramente los excesos de alcohol que había antes se han reducido mucho y eso es bueno. Pero de lo que estoy convencido es de la importancia de esos pequeños riesgos físicos de la vida cotidiana, ¿no? Mencionaba subirse a un árbol, moverse sin la supervisión constante de un adulto o algo como ir caminando al colegio, que antes era normal. Yo mismo iba caminando a un colegio que me quedaba relativamente lejos, o esto lo comenta Jonathan Haidt en su último libro, ¿no? La generación ansiosa, que hoy nos parece raro ver a un niño de 8 o 10 años yendo solo por la calle, y eso que objetivamente el entorno es mucho más seguro ahora que antes, ¿no? Antes había más violencia, más criminalidad, sí. y es como la paradoja, cuanto más seguro es el entorno, parece que más miedo tenemos. Es verdad que una exposición temprana al riesgo lo que hace precisamente es prevenir comportamientos de mayor riesgo en etapas posteriores, ¿no? En la adolescencia, los que tú mencionabas de sexo sin protección, o alcohol, drogas, etcétera. O sea que se podría argumentar que ahora, por tener la menor exposición al riesgo en la infancia, los jóvenes entrarían sin filtro, por así decir, a estos comportamientos de mayor riesgo. Pero es verdad que hay una tendencia que no creo que tenga que ver con la experiencia previa de riesgo, sino con otras razones, y una de ellas, pues en las pantallas, es que los jóvenes ahora ya no salen tanto, ¿no? Quedan más en pequeño grupo, quedan en casas, no salen a una discoteca o a un bar, o por lo menos no tanto. Y luego es verdad que hay una conciencia mucho mayor sobre la salud. Yo creo que esto es algo que las campañas han ido haciendo su trabajo. Pero también es verdad que luego hay comportamientos en grupos mucho más aislados de mucha mayor violencia. Lo que hablamos de las manadas, ¿no? Que se oye tanto en la prensa, las violaciones en grupo, el alcohol a lo bestia, o sea, no una o dos copitas, sino el emborracharse hasta caer redondo, ¿no?
eso sigue sucediendo y sucede de forma más polarizada. Está el chaval que no bebe nunca y está el que todos los fines de semana acaba en urgencias con un coma etílico, ¿no? Y quizá ahí, en ese segundo grupo, sí puede haber algo con eso. No me he expuesto al riesgo, no sé manejarlo, no tengo ni idea de dónde me estoy metiendo, pero cuando soy adolescente, soy joven, tengo las capacidades del cuerpo de un adulto, me puedo mover, soy ágil, soy fuerte, pero no tengo el cerebro todavía organizado para entender dónde me estoy metiendo, ¿no? El cuerpo va por delante del cerebro, ¿no? Pero, de nuevo, para educar a ese cerebro es necesaria la exposición temprana a ciertos riesgos, ¿no? De hecho, tu último libro se titula Arriesgar es lo natural, ¿no? Y el riesgo pues tiene connotaciones negativas, ¿no? En principio nadie quiere que sus hijos corran ningún riesgo, pero, de nuevo, el riesgo es necesario para que los niños maduren, para que ese cerebro madure y, por tanto, evitar que enfrenten cualquier riesgo pues es en realidad mucho más arriesgado y puede crear todos los problemas que vimos antes, ¿no? Hablas también de varios tipos de crianza, por ejemplo, comparas padres carpinteros con padres jardineros, que conecta con lo que empezamos hablando, sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre padres, madres, carpinteros versus jardineros? Bueno, conecta, pero casi que en el sentido contrario, porque esa dicotomía carpintero-jardinero, el carpintero... Yo creo que bueno, la palabra original del título del libro en inglés dice carpenter, ¿no? Que es carpintero, pues yo diría más bien ebanista, que es el que hace la filigrana, el que hace el trabajo así fino, ¿no? de madera. Y es un poco la misma idea del bonsai, ¿no? El hacer un trabajo muy fino, muy cuidadoso, muy estructurado, cuadriculado casi, de crianza, ¿no? Pues este es el caminito, lo que antes se hacía, ¿no? En las familias, bueno, el padre es médico, pues el hijo tiene que ser médico, ¿no? Ahora eso se ha trasladado a la totalidad de la persona, ¿no? Queremos que seas así. Entonces, para que seas así, vas a hacer estas actividades, vas a estar con estos amigos, vas a... Bueno, digamos que le dirigen completamente. Para mí, la salvedad de que estás hablando de otra persona. No estás dirigiendo la vida de otra persona, ¿no? Y eso para mí tiene unas connotaciones de responsabilidad, Bueno... Creo que en eso pues tenemos que ser bastante más cuidadosos, no porque sea nuestro hijo, es nuestro. Es una cuestión de lenguaje, pero es otra persona que está a nuestro cuidado, pero es otra persona hecha y derecha, ¿no? Entonces me gusta más la analogía del jardinero, y el jardinero en este caso de un jardín un poco más silvestre, un poco más orgánico, un poco más... Bueno, el jardinero clásico, no el del bonsai, pero el clásico, pues lo que hace es crear las condiciones para que las plantas crezcan, pero las plantas crecen más o menos como quieren, más o menos, ¿no? La rama puede ir más para la derecha o más para la izquierda, o puede ir más arriba o más abajo, ¿no? Y esta es la gracia del jardinero. Es decir, yo creo las condiciones, creo un suelo fértil, agua, nutrientes, luz, qué sé yo, todo lo que pueda necesitar la planta, pero es la planta la que crece. Y esta es un poco la idea. El niño es el que crece a partir de las condiciones que yo le ofrezco. ¿Cuál es la raya, cuál es la diferencia entre cincelar o fertilizar? Pues yo creo que es dejar ese puntito de autonomía, ese puntito de riesgo en todos los procesos de crianza. Y parte de aportar ese entorno fértil o propicio al desarrollo, como dices, para los más pequeños, estaría la naturaleza, ¿no? En tus libros anteriores, bueno, en tus charlas, ponencias, hablas mucho sobre la importancia que tiene pasar tiempo en espacios exteriores, y los niños hasta hace muy poco nunca habían pasado tanto tiempo confinados entre paredes, ¿no? ¿Qué papel crees que tienen los espacios exteriores o la naturaleza en general? Bueno, la naturaleza en general y el aire libre... En ciertas situaciones, es un espacio que invita a la libertad, pero invita también a la conciencia de la libertad. Me explico. En un espacio abierto tú te puedes mover con más facilidad, te puedes desplazar, puedes elegir, digamos, puedes elegir moverte incluso en 3 dimensiones, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a ir sobre el suelo, pero en un espacio natural te puedes subir a un árbol, a una roca, colgarte de una rama. Es decir, que el espacio ya se convierte en algo tridimensional, que es como es en la vida real, ¿no? Y además es más amplio, es más abierto, es polisémico, multifuncional, es decir, nos permite interactuar de muchas maneras. No hay unas instrucciones de cómo jugar con unas hojas o con unas piedras, muchas maneras de hacerlo. Y sin embargo, en un espacio de 4 paredes y suelo y techo, pues no deja de ser un cubo grande, pero un cubo en el que hay muchas normas, ¿no? Normas que vienen dadas por el espacio confinado que es, por el espacio pequeño que es. Hay mucha gente en un espacio pequeño, pues hay que seguir muchas normas para que la convivencia sea posible, ¿no?
Al estar, por tanto, al aire libre y al tener más libertad de movimientos, más libertad de elección a la hora de qué hacer, qué no hacer, con quién, cómo, pues esto hace que poco a poco ganemos una conciencia de que somos libres a la hora de elegir estas cosas, dentro de unos límites, evidentemente, límites de respeto hacia los demás, hacia el entorno, pero dentro de esos límites muy sencillos, en el fondo, pues podemos hacer lo que queramos. Y poco a poco se construye esa conciencia de libertad y, por tanto, del quién soy, del qué me gusta, de con quién quiero estar, cosa que en un espacio cerrado es mucho más difícil. No digo que no suceda, pero es mucho más complicado. Y además de pasar más tiempo en espacios naturales, espacios al aire libre, ¿qué podemos hacer para recuperar una infancia más silvestre, como dices en el libro, que me gustó el concepto? Sí. Bueno, silvestre es una connotación que no solo tiene que ver con el entorno, con el espacio natural, sino con esa conciencia de libertad también. Es decir, el permitir el juego libre, porque podemos salir fuera y, yo qué sé, hacer una actividad muy reglada, ¿no? Pero la idea de salir fuera es que también esa naturaleza nos acompañe, esa idea de libertad y de juego, de exploración. Entonces, la idea de silvestre incluye eso, ¿no? Incluye también la libertad, incluye la experimentación y, por tanto, el riesgo, un mínimo riesgo. Siempre, cuando hablo de riesgo, siempre hablo de un riesgo que permita un manejo. Es decir, que cuando yo lo enfrento, soy capaz de determinar los límites de ese riesgo, ¿no? Quiero decir, hay cosas que son demasiado arriesgadas y que se van a convertir en un peligro y conviene no meterse ahí, ¿no? No sé, cruzar una autopista, por ejemplo, andando, pues no es una buena idea, ¿no? Pero trepar a un árbol, bueno, podemos decir, bueno, yo llego hasta aquí, el otro llegará hasta allí y ya está, cada uno llega hasta donde llega dentro de su propio manejo, ¿no? Del termostato del riesgo, como lo llamo yo, que cada uno tiene el suyo. Y seguro que Kilian Jornet o Alex Honnold, ¿no? Que estén así en temas de montaña, sabrán quiénes son, pues tiene un termostato muy diferente al mío, ¿no? Y entonces, sí, el asilvestrar no es solo salir fuera, no es solo interactuar con la naturaleza, sino realmente embeberte de esa manera de estar, ¿no? De esa manera un poco más orgánica, un poco más incierta, en cierto modo, con un poquito de riesgo, que hace que tenga todos esos beneficios de los que estamos hablando. Por pasar a la práctica, quiero hablar ya de ejemplos concretos de riesgos buenos o útiles, ¿no? Porque evidentemente, como decíamos antes, no todos los riesgos aportan algo, ¿no? Hablábamos de que no ponerse el cinturón de seguridad es peligroso, no enseña nada, o cruzar la autopista caminando no aporta tampoco nada. Buscamos que los niños se expongan a riesgos útiles. Y mencionas, por ejemplo, en el libro los 6 juegos de riesgo de Ellen Sanseter. Mencionabas antes uno, que es escalar o explorar alturas, ¿no? Evidentemente hasta donde el niño se sienta seguro, ¿no? Y lo que buscamos los adultos es asegurar que no se rompa la cabeza, ¿no? Que se doble un tobillo, que se raspe las rodillas bien, ¿vale? Pero no mucho más que eso. Sí. Buscamos esa calibración externa. ¿Pero qué más ejemplos se proponen aquí? Sí, antes de desglosar los 6 juegos de riesgo que esta investigadora ha identificado en la infancia, efectivamente me gustaría resaltar eso, que el juego de riesgo tiene que suceder en lo que se conoce como la zona de aprendizaje próximo. Es decir, no estamos en la zona de confort, en el sentido de que, bueno, esto ya me lo sé, ni en la zona de pánico de, ostras, ¿dónde me he metido y no sé salir de aquí, ¿no? Que sería el ejemplo de la autopista o del cinturón de seguridad, que además, como tú bien dices, no te enseña nada, no aporta nada. Que puede ser también la situación del típico niño pequeño al que el abuelo, es muy típico de los abuelos, le coloca encima en la parte alta del tobogán. El niño no ha subido en su vida allí, de repente se encuentra en un sitio alto que no sabe qué hacer, ¿no? Y de hecho la reacción suele ser de pánico, ¿no? Decir, ostras, que no controlo, ¿no? Entonces, siempre tiene que ser eso de forma gradual. A medida que vamos avanzando en nuestras destrezas, nuestras competencias, pues vamos a poder ir explorando cada vez un poquito más, ¿no? Y luego llegaremos hasta donde llegaremos, pero siempre de forma gradual para que los aprendizajes sean realmente significativos. Entonces, dicho esto, juegos de alturas, efectivamente, el poder subir a un sitio elevado, ver el mundo desde arriba, que lo mismo puede ser una roca, un árbol, una plataforma, algo que nos permita ver el mundo desde más arriba de lo que lo vemos habitualmente. Y sobre todo, mola mucho más arriba de lo que lo ve un adulto normalmente, ¿no? Porque la sensación de colocarte por encima del adulto también a los niños les encanta, ¿no? Luego otro juego muy típico es el de la velocidad, todo lo que suponga velocidad, correr cuesta abajo, ir con una bici, deslizarse en la nieve, ¿no?
bueno, cosas que supongan una mínima pérdida de control de nuestro cuerpo, una sensación de ostras, a lo mejor me estrello, ¿no? Pero bueno, siempre con un cierto control, claro. Si te estrellas, que sea poquito, ¿no? Otro sería espacios peligrosos, como puede ser, o espacios o contextos peligrosos, supuestamente peligrosos, como puede ser el agua o el fuego. Elementos naturales Bueno, pues a los que siempre hemos tenido una atracción especial, sí, ¿no? sí, eso es, sí. Y bueno, ahí evidentemente el adulto tiene que marcar unos mínimos protocolos de seguridad con el fuego, por ejemplo, o con el agua, pues hasta aquí, pero no más, o lo hacemos juntos, o bueno, cada contexto requiere una respuesta diferente, ¿no? Tenemos también el juego con herramientas. Podemos pensar en palos, piedras, pero también navajas, martillos. Bueno, pues aquí lo que es muy importante es indicar destrezas, adiestrar, mejor dicho, en el uso de esa herramienta hasta que ya tienes claro que el niño o la niña es capaz y lo puede utilizar sin ningún tipo de peligro, más allá de lo que pueda ser un pequeño accidente, pero en general pasa como con ciertos deportes de riesgo, ¿no? Los protocolos son tan estrictos que al final son los deportes que menos peligro suponen, como la escalada, por ejemplo, que está muy establecido los distintos niveles y qué destrezas tienes que tener para cada nivel, pues resulta que la escalada es bastante segura. Comparado con el fútbol, por ejemplo, que tiene muchas más lesiones, ¿no? Hemos dicho 4, ¿verdad? El quinto podría ser los juegos así un poco de pelea, de los juegos de cachorros que llaman, peleas simuladas. Y estos son juegos que incomodan mucho al adulto porque lo que se ve desde fuera es violencia. Entonces, claro, genera una respuesta un poco de incomodidad, pero es una herramienta fabulosa de control social, ¿no? De marcar límites, de hasta dónde quiero que llegues, hasta dónde puedo llegar yo. Y simplemente observando la cara de los niños, tú ya puedes ver si la cosa va de bromas o de veras, ¿no? Sí, yo creo que con un poco de observación y de conocimiento de los protagonistas de la pelea, en este caso, pues podemos tolerar un poquito más este tipo de juego. Y finalmente el último me parece muy interesante porque es algo a lo que también tenemos una aversión tremenda los adultos, que es permitir la soledad. Es decir, que el niño juegue solo, que se perciba solo en un espacio abierto. Esa sensación de, ostras, no hay nadie, ahora se me aparece un oso, no sé, por decir una tontería, o qué pasa si me pierdo. Un poco esa intriga, es más emocional, ¿no? Este riesgo, pero... Que se sienta fuera de la vista de un adulto, ¿no? Exacto, aunque luego no sea verdad, porque el adulto sabe que está ahí, ¿no? Es lo que deberíamos, pero bueno, el niño siente que está solo, que esa es la clave del asunto, y sabrá después, pues eso, ir andando al colegio solo sin ningún problema, porque ya sabe cómo es esa sensación de estar solo, ¿no? Exacto, y todo son cosas prácticas, concretas, que se pueden incentivar entre los más pequeños, ¿no? Que les van a hacer ganar más confianza, que les va a permitir calibrar mejor los riesgos futuros. Y quizás si un niño se expone a esa velocidad controlada cuando es pequeño, pues va a sentir después menos necesidad de hacerlo de adolescente, cuando tenga un coche, y ahí sí que puede ser peligroso, ¿no? Eso es. Y hablando de adolescencia, es una etapa en la que aparecen nuevos riesgos, ¿no? Aparece esa cultura del dormitorio, como la llamas en el libro. ¿Qué grandes cambios ves aquí y cómo se puede acompañar mejor esta fase? Bueno, la adolescencia tiene una dificultad para el adulto, que es que llega de forma relativamente brusca, ¿no? Un cambio así como bastante, que además ayudado por el sistema escolar, porque claro, en esa etapa hay cambios escolares también, cambios de amigos, en fin. Es decir, que se forma un cóctel bastante explosivo que los adultos a veces no sabemos gestionar, ¿no? Y entonces surgen los enfrentamientos, surgen los problemas en casa, los portazos, este tipo de cosas. Y bueno, ¿cómo se puede acompañar? Yo creo que yo invitaría a padres y madres que tengan hijos adolescentes ahora mismo a tener, para empezar, infinita paciencia, porque comprender también lo que está sucediendo, ¿no? El cerebro del adolescente básicamente es un cerebro que se ha deshecho y se está volviendo a formar, ¿no? Es un proceso biológico natural y por tanto ves a un chaval adolescente que hace cosas muy raras, cosas que había aprendido a hacer bien, las deja de hacer, luego experimenta con otras y dices, madre mía, este es mi hijo, es otra persona, ¿no? La han cambiado, ¿no? Y es verdad que está cambiando, o sea, que es un proceso perfectamente normal, las emociones en punto de ebullición, todo esto, ¿no? Y entonces lo que hay que tener es eso, paciencia infinita, porque si comprendemos lo que está pasando,
pues es más fácil de aceptar o de vivir lo que está viviendo o comprender lo que está viviendo nuestro hijo, ¿no? Dicho esto, en relación a los riesgos, pues yo creo que si ha habido una exposición gradual, se le ha ido dando confianza. Yo creo que la palabra clave aquí también es confianza, ¿no? El confiar en que va a hacer las cosas lo mejor posible, porque al final el chico adolescente también te tiene como referente y quiere hacer las cosas bien para ti. O sea, sabe que tienes una expectativa y quiere cumplirla, ¿no? Si no rompemos esa base de confianza, yo creo que esa manera de acompañar puede funcionar. Es decir, el dejarle que poco a poco vaya tomando decisiones un poquito más complejas, no sé, de a qué actividades apuntarse, en lugar de apuntarle nosotros porque, bueno, que decida él o ella lo que quiere hacer, ¿no? De extraescolares, por ejemplo, que pueda salir solo con un grupo de amigos a un parque o incluso desplazarse en transporte público a otro sitio, ¿no? Pequeños actos de autonomía que lo que demuestran es que confiamos en él o en ella, y creo que sobre esa base el acompañamiento es mucho más fácil. El problema es cuando queremos, a lo mejor, entramos un poco nosotros en pánico porque vemos que quiere esa autonomía y no nos atrevemos a dársela, y entonces es cuando se busca, digamos, las soluciones por detrás, que eso es lo peligroso, ¿no? Entonces entramos en modo cueva. Bueno, el teléfono, claro, es todo un tema que requeriría también muchísimo debate, porque al final es una ventana a un mundo que los adultos no vemos, que no tenemos ni idea de dónde se está moviendo. Porque además están diseñados de tal manera los teléfonos que en cuanto te apartas un metro tú ya no ves lo que hay en la pantalla. Tienes que poner la nariz encima para poderlo ver, ¿no? Y claro, todos estos sistemas de control parental, de seguir un poco qué páginas web ha visitado, ha dejado de visitar o qué redes sociales está utilizando, bueno, quizá no sea muy popular lo que voy a decir, pero a mí me parece que hay que crear esa base de confianza previa, y entonces a lo mejor puedes tener un poquito más de mano ancha o manga ancha a la hora de dejárselo usar, porque tienes el canal abierto, ¿no? El canal de comunicación está abierto y le puedes preguntar, oye, ¿qué redes estás usando? ¿Y qué te están diciendo? ¿Y qué cosas has visto? ¿No? Puedes tener una conversación. Y yo creo que para mí es mucho más útil la posibilidad de conversar que la posibilidad de mirar en mi móvil a ver qué páginas ha visitado, ¿no? Porque eso tarde o temprano acabará en un enfrentamiento y no va a ser agradable para ninguna de las partes. Claro, evidentemente hay más riesgo en esta aproximación. Hay riesgo de que te mienta, de que no te diga todo lo que ha visto. Eso puede pasar, pero eso lo hemos hecho nosotros también, sin móviles, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? Que con otras tecnologías, siempre ha pasado algo parecido, pero quizás el acceso a Internet desde un dispositivo que lleva siempre contigo amplifica, ¿no? Amplifica el problema o te expone a riesgos nuevos. Y dice Jonathan Haidt que ahora hemos protegido demasiado a los niños en el mundo físico, pero los hemos dejado desprotegidos en el mundo digital, ¿no? O sea, como que si un adolescente estaba en su habitación con el móvil, pensábamos que estaba en un lugar seguro, porque físicamente no corría ningún peligro, pero en realidad no sabíamos qué está haciendo, qué contenido consume, qué comparte en redes sociales, con quién está interactuando. Totalmente. Entonces creo que ahora somos más conscientes de esos riesgos, ¿no? Y creo que eso es positivo. O sea, entendemos que el mundo virtual también implica peligros, ¿no? No peligros físicos directos, pero sí psicológicos. Y un ejemplo de esto es el bullying, ¿no? El ciberbullying. Digamos que el acoso siempre ha existido. Incluso diría que antes había más, o era tan cruel o más que ahora. Se le prestaba menos atención y además estaba limitado físicamente al entorno sobre todo del colegio, ¿no? Cuando llegabas a tu casa, pues de cierta medida el problema terminaba, al menos hasta el día siguiente, pero ahora una parte importante del acoso es digital, ¿no? Entonces puedes estar en tu habitación durante el fin de semana o en cualquier momento del día y seguir recibiendo ese acoso, ¿no? Ya no existe ese espacio de desconexión. Exactamente. Y eso también enlaza con el debate actual sobre prohibir el acceso a las redes sociales hasta los 16 años, ¿no? Es lo que se está proponiendo generalmente, que, a ver, me parece una medida bien intencionada y sensata, pero tengo dudas sobre su aplicación práctica, ¿no? Primero, porque es muy difícil impedir que los chavales, los jóvenes accedan a estas tecnologías. Siempre van a encontrar formas de hacerlo mediante cuentas falsas, utilizando las de otras personas, etcétera. Y segundo, porque para hacer cumplir esta limitación, pues al final las plataformas van a tener que verificar mejor la identidad de los usuarios, por tanto nos van a pedir mucha más, ya están pidiendo más información y por tanto le estamos entregando más datos personales y les estamos dando por tanto más poder, más información a estas grandes empresas tecnológicas, ¿no? Entonces es lo típico, ¿no? Que es una medida que suena razonable, pero cuando la bajas al terreno de la implementación, pues empiezan a aparecer muchos problemas y está por ver si los beneficios compensan esos inconvenientes.
Sí, yo el otro día leí una frase que me pareció interesante y era alguien que decía que entregamos un teléfono móvil a un niño, ¿no? Por primera vez, a lo mejor no sé ahora con qué edad es, pero con mis hijas fue con 12, 13 años. Era la edad, bueno, ya iban tarde, ellas compraban con sus compañeros, ¿no? Pero decía que eso lo entregamos como un regalo cuando en realidad es una herramienta que tiene que aprender a usar, ¿no? Es como si le regalas un martillo, pues, oh, mira qué martillo más bonito, ¿no? Pero no, el martillo sirve para esto, para esto, para esto, ¿no? Pues con el móvil igual, o sea, se lo entregamos así un poco sin anestesia, sin explicar, sin tener esa conversación y creo que es importante. O sea, yo desde luego he cometido mis errores con mis hijas y bueno, algunos están resueltos, otros todavía no. Pero para mí parte de la solución habría sido tener una conversación bastante más profunda, digamos, sobre los usos de la tecnología y las consecuencias y claro, también cosas que sé ahora que no sabía hace varios años, ¿no? Que eso también influye, evidentemente. Claro, todos vamos aprendiendo con la experiencia, ¿no? Sí. Hablas también en el libro de este concepto de los ritos de paso que casi todas las sociedades ancestrales tenían, ¿no? Y que marcan pues el paso de la niñez a la adultez y son eventos, ritos que solían venir acompañados de algún riesgo, de lograr algo difícil y ahora como la adultez es simplemente cumplir 18 años, ¿no? O ir a la universidad, ¿no? No hay, como que se ha perdido también el valor de esa transición, no sé qué valor le das y cómo se podría quizás simular en el mundo moderno. Yo creo que los únicos ritos de paso que han quedado un poco son las graduaciones escolares, ¿no? Ahora hay graduaciones en todas las etapas, desde infantil hasta la universidad. Sí, pero es una fiesta, no hay un desafío real. No hay un desafío, no, es verdad, sí. Y además el rito de paso permite traspasar un umbral y es raro que vuelvas atrás, ¿no? Es una manera también de decir, bueno, esto se acabó y ahora paso a la siguiente etapa, mientras que en la actualidad, pues esos ritos son mucho más suaves, no hay desafío, como tú dices, no está esa componente y entonces hay pasos atrás a veces, ¿no? De pues chavales que a lo mejor vuelven un poco a la infancia, cuando buscan un poco un poco de seguridad, pues vuelven a hacer una pequeña regresión a unos años atrás, ¿no? Recuperan a lo mejor juguetes que ya habían desechado, en fin, este tipo de cosas suceden, ¿no? No digo que eso sea malo, pero sí que creo que es bueno que existan ritos de paso porque creo que ahora tenemos eso, una infancia que penetra mucho en la adolescencia, una adolescencia que penetra mucho en la vida adulta y creo que esto no beneficia a nuestra autonomía, a nuestra capacidad de gestionar la vida en general, ¿no? ¿Y cómo se podría hacer? Pues la verdad es que no sabría decir porque, claro, esto se supone que es algo social, que la sociedad debería hacer, ¿no? Para que todo el mundo tuviera como un entendimiento común de que este ya no es un niño, este es un adolescente o este ya no es un adolescente, es un adulto, ¿no? Bueno, hay algunas cositas. Antes estaba la mili también, me acuerdo, que los chicos por lo menos teníais esa prerrogativa. Y hubo una época que se puso de moda lo del Interrail como rito de paso, que es verdad que el Interrail, bueno, es un cierto desafío. El desafío menor es el del viaje como tal. El desafío mayor era convivir con uno mismo incluso, ¿no? En condiciones de, pues eso, pasar calor, no dormir, comer mal, ¿no? Te pones malo por el camino, en fin. Bueno, era como un pequeño proceso de crecimiento, vamos a decir, personal, pero yo creo que incluso eso también, hace poco hablaba con una chica de 18 años que se iba a hacer un Interrail y ya me explicaba dónde iba a dormir cada noche, qué etapas iba a hacer exactamente y tal. Digo, creo que el concepto Interrail era otra cosa, ¿no? Pero igual se organizaron los padres, ¿no? Posiblemente. Entonces, sí, esto está faltando, pero el desafío, nunca mejor dicho, que yo veo es que esto tendría que ser a escala social. Entonces, claro, tendríamos que consensuar entre todos qué rito de paso. Mientras tanto, en la infancia, a lo mejor más temprana, yo he identificado lo que se llama la BCC, pero la BBC, que son el barro, las costras y las cabañas. Entonces, el barro es como un poco la iniciación al juego un poco más libre de los niños más pequeños, ¿no? Estamos hablando de la etapa de infantil todavía, pero un juego un poco más atrevido, un poco más sensorial. Bueno, ese sería uno. Las costras, que por cierto ahora como casi nadie se hace costras, hay libros que explican lo que son. Ya es muy raro ver a niños con costras en las rodillas, en los codos, ¿no? Que era lo normal.
Y las costras es esa etapa entre infantil y primaria, cuando los chavales ya empiezan a moverse con la bici, a correr, a saltar, a tener un poquito más de autonomía, pues ya se producía el fenómeno de las costras y el dolor que acompañaba y el cuidarla y el aprender, ¿no? Me caí, pues a ver cómo hago para no caerme otra vez. Y las cabañas, el otro día me pasó que comentaba en una formación esto de las cabañas y la gente pensaba en cabañas como bungalows, ¿no? Y cuando hablo de cabañas, creo que tú me entenderás, estoy hablando de cabañas autoconstruidas, o sea, coger ramas, coger palos, qué sé yo, y armarte una cabaña de cualquier manera, ¿no? Pues eso pues te da una autonomía, también te da una intimidad, porque es tu cabaña, nadie más puede entrar ahí. Y eso sería como una especie de transición hacia una preadolescencia o adolescencia incluso, que, bueno, podría ser, ¿no? Tienes ese reto de construir algo con tus propias manos, de alguna manera. Muy de acuerdo con lo que decías de que estas cosas deberían ser algo social, entre comillas, ¿no? Que hubiera algún tipo de consenso, porque hasta ahora hemos hablado principalmente del papel de los padres, que es muy importante, pero también las escuelas deberían participar. Y mencionas en el libro algunos consejos para riesgo alfabetizar a los niños, ¿no? Como lo dices. ¿Qué recomiendas aquí? Claro, el problema que tienen las escuelas, y lo comprendo perfectamente, es que están cuidando a niños que no son los suyos, que tienen un contrato, por así decir, con las familias y, lógicamente, tienen que devolver al niño íntegro a casa, ¿no? Pero a veces se nos va un poco de las manos esta sobreprotección pensando en qué va a poder pasar, si me van a denunciar, si va a haber, pues eso, un problema en la escuela, ¿no? Porque un niño se haga daño con algo. Y yo creo que lo que deberían hacer las escuelas, y esto ya es un poquito más técnico quizá de lo que haría alguien en su casa, es hacer un análisis riesgo-beneficio. Es decir, analizar para cada riesgo que pueda correr un niño qué beneficios puede haber. Es decir, no prohibir taxativamente algo por el hecho de que suponga un riesgo, por ejemplo, trepar a los árboles del patio, sino ver de qué manera lo podemos hacer para que haya beneficio, para que optimicemos el beneficio y minimicemos la posibilidad de que haya un accidente o que eso se traduzca en un peligro, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo acompañar una trepa, cómo acompañar el uso de una herramienta, cómo adiestrar en el uso de ciertas cosas para que ese uso sea seguro, pero no prohibir, como se está prohibiendo en algunas escuelas, el uso de las tijeras, por ejemplo, ¿no? Ya no estoy hablando de cosas más complejas, pero... Entonces, si hacemos ese análisis riesgo-beneficio, es muy sencillo, es entender qué competencias adquirimos cuando afrontamos ese riesgo. Y además hay literatura más que de sobra para refrendarlo, para soportar ese argumentario, digamos. Y bueno, yo creo que es sentarse y analizarlo entre todos, ser honestos también, ¿no? Entre el claustro, pues decir, oye, ¿cómo me siento yo acompañando a un niño que trepa un árbol? Pues me siento incómodo. Bueno, pues yo no tanto. Yo soy de educación física, a mí me mola, pues venga, yo acompaño eso, ¿no? Bueno, hacer un acto de honestidad, de comunicación interna para que el acompañamiento sea el mejor posible para esos niños y, por tanto, se beneficien de cada riesgo que asumen. Hablas también de humanizar los patios, ¿no? Que en el fondo sería facilitar pues, esos pequeños riesgos que comentamos antes, ¿no? Y que haya pues, vegetación o agua o estructuras para escalar, piezas sueltas. ¿Existen casos reales de esto, ¿no? En colegios hay evidencia de los beneficios que pueda tener para los niños, de que se mueve más, de que tengan más confianza. ¿Qué evidencia real tenemos aquí? Bueno, casos de naturalizar patios o reverdecer patios hay muchísimos. Hay una página web, por si alguien tiene interés, que se llama el No Safareig. Creo que se escribe Safareig, está en catalán. O sea, el nombre es catalán, pero la página creo que está en castellano y catalán, las dos cosas, donde muestran iniciativas de todo tipo de patios que se han reverdecido, naturalizado. Yo lo que pasa es que prefiero hablar de humanizado porque intervienen también otras cuestiones, como es la coeducación, es decir, la mezcla más homogénea de niños y niñas. En este caso sí que lo digo con la intención de género, vamos a decir. O sea, que deje de dominar tanto el fútbol y haya otros juegos, pues más diversidad de juego, ¿no? En un patio. Lo digo también en el sentido de que los patios se conviertan en refugios climáticos, como se está haciendo en Cataluña también. En fin, que humanizar un patio es al final más quitar que poner. Se trata más de quitar cosas que sobran, como el hormigón, por ejemplo, o ciertos elementos deportivos que pueden ir a la cancha y quedarse allí, y el resto pues es más orgánico, digamos.
Y si acaso hubiera que poner, pues yo pondría vegetación y poca cosa más, porque si eso lo levantamos, pues hay piedrecitas, hay ramitas, hay hojas, o sea, ya de forma natural va a existir todo ese material con el que los niños pueden jugar de forma mucho más orgánica y mucho más espontánea, ¿no? Y entonces, bueno, ejemplos de todo, hay de todo tipo. Hay gente que se ha puesto a pintar de verde un patio con Titan Luz casi. O sea que eso lo de reverdecer, ¿no? Hay gente que hace cosas de diseño con estudios de arquitectura maravillosos y tal, pero bueno, que tienen poco recorrido en el sentido de no fomentar nada la espontaneidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay de todo, pero en esa página en concreto hay bastantes ejemplos que uno puede consultar si uno quiere. Al final volvemos un poco a la misma idea, ¿no? Y con esto vamos a ir terminando, pero en tus libros, en tus charlas, hablas mucho del déficit de naturaleza, ¿no? Y el simple hecho de exponer a los niños a entornos naturales, pues hace que aparezcan de forma espontánea ese tipo de juegos, ¿no? Con piedras, con agua, con palos, con desniveles. O sea, no hace falta organizar tantas o grandes actividades. Y por tanto, una de las formas más sencillas de conseguir muchos de los beneficios de los que hemos estado hablando es simplemente sacar más a los niños a parques e idealmente, cuando se pueda, a entornos naturales de verdad, ¿no? Donde puedan explorar y jugar con más libertad. Claro. Bueno, es que además ya no solo es el beneficio de estar en el medio natural, quiere decir que estás en un ambiente más limpio, más amplio, ¿no? Hemos comentado algunos de estos beneficios, pero es que además al jugar con los elementos que te encuentras, eso es un gimnasio para la imaginación, para la fantasía, para la creatividad, porque un palo no te dice lo que tienes que hacer con él. Tú tienes que decidir en tu cabeza lo que es ese palo, ¿no? Y si es una caña de pescar, si es una bandera, si es un camión, no sé, puede ser 1000 cosas, ¿no? Mientras que un juguete tradicional te lo deja muy claro ya cómo está diseñado, ¿no? Entonces, bueno, me comentaban además como anécdota en una escuela en la naturaleza en Alemania que estuve visitando hace muchos años, me dijeron que habían recibido a un niño que tenía problemas con el habla. No arrancaba bien a hablar, no se expresaba bien y fue empezar a jugar con materiales no predeterminados y claro, no le quedaba más remedio que negociar con los demás qué era ese palo para él, ¿no? A lo mejor uno decía que era un coche y el otro decía que era una varita mágica, ¿no? Entonces él estaba obligado a negociar constantemente el juego, con quién quiero jugar, a qué quiero jugar, qué representa esto, cómo nos organizamos. Y el chaval pues arrancó a hablar y mejoró muchísimo, ¿no? En esta dificultad que tenía. Eso es un ejemplo de tantos otros que se pueden nombrar. ¿Sí? Qué interesante. Y un ejemplo más de la importancia de ese mensaje que das en el libro, con el que quiero terminar, de que el objetivo es crear entornos tan seguros como sea necesario y no tan seguros como sea posible, ¿no? Que parece que como sociedad es el propósito que nos hemos marcado, ¿no? Pero en ese intento de eliminar cualquier riesgo, pues también estamos eliminando muchas oportunidades para que los niños desarrollen autonomía, resiliencia, confianza en sí mismos y sin querer, pues contribuimos a crear esos niños bonsai de los que hablamos al principio. Exactamente. Así que, Katia, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por tu tiempo y por todo el trabajo que haces para ayudarnos a criar niños más resilientes, menos ansiosos y, en definitiva, mejor preparados para afrontar la vida adulta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcos, por tenerme y, bueno, espero que sea útil por lo menos y que alguien se beneficie de esto. Seguro que sí. Muchas gracias y un abrazo. Antes de que te vayas, una novedad. Si quieres leer gratis el resumen de este episodio y otros anteriores, puedes ir a fitnessrevolucionario.com/notas y ahí podrás acceder a ellas de manera inmediata. Muchas gracias.